vamos a empezar a ver un poco de datos analíticos, vamos a empezar a ver un poco de información global acerca de lo que es el marketing online. La relación que yo tengo con el vino es prácticamente que simplemente lo consumo. No soy un especialista como vosotros, no trabajo en vuestra área. Sin embargo, he estado en los últimos 2 años en 40 países degustando diferentes vinos, degustando diferentes propiedades del vino, ya sea en una conversación, ya sea en una firma de contratos, en diferentes lugares. Y he podido llegar a la conclusión de que es un excelente producto. Y precisamente en enero de este año me encontraba en Noruega en un evento de marketing digital hablando acerca del vino y vi que iba a salir un evento de marketing y vino en España y dije, sería genial hacer un informe para ver cómo está la industria del vino en España y globalmente. Este es mi nombre, soy Fernando Angulo. Para los que no me lo conocéis, soy jefe de Relaciones Internacionales en Semrush. Somos una empresa que ofrecemos datos analíticos acerca de vuestras actividades online, las actividades de vuestros competidores online, todo tipo de estrategia, ya sea marketing de contenido, SEO, redes sociales, estrategias de promoción de pago y también análisis de la competencia. Somos un instrumento de inteligencia competitiva. Pues bueno, hoy os quiero hablar acerca de 3 factores importantes que son básicos para cualquier sitio web. Primero, si tenéis un sitio web, estáis ofreciendo, en nuestro caso, vino, o estáis ofreciendo información acerca de vino, tenéis que tener en cuenta estas 3 tendencias que hay ahora en todo el mundo. Primero, la primera tendencia son sitios web veloces. Si tu sitio web tarda más de 5 segundos en cargarse, la siguiente vez que la persona vaya a regresar, quizás vaya a ser nunca. Ahora, los sitios web tienen que ser veloces. Aparte, tiene que haber más contenido en los sitios web. No es suficiente con una sola fotografía y que digas, vale, es algo de un diseñador muy famoso. No es suficiente con que solamente hay una imagen. Tiene que haber texto, tiene que haber un contexto, tiene que haber videos. El contenido ahora mismo en todos los mercados es el rey. Y también tiene que haber mucha más capacidad de ser creativos para captar la atención de las personas. Si no tendremos esa creatividad, los equipos de marketing, pues vamos a perder la atención muy rápidamente. Es como ahora, por ejemplo, me gustaría invitarles a todos que os pongáis de pies un segundo, por favor. Poneos de pies. Sé que son las 2 de la tarde, estáis cansados. Os voy a enseñar una pequeña técnica para que podáis recuperar la atención en el momento que estéis en el lugar donde estéis. Simplemente tocaos la punta de los dedos, así. Si podéis tomar una fotografía, tocáis la punta y os paráis de puntas. Simplemente con eso, listo. Ya estáis más relajados, tomáis asiento. Ahora ya vuelve un poco la atención porque vamos a hablar de números y vamos a hablar de cifras. Y lo más importante siempre, en todo momento, es captar la atención de todos los que están delante de nuestro producto, de nuestro escaparate, que en este caso va a ser nuestro sitio web. Primero, los resultados que hemos visto en este informe, en este análisis, han sido bastante impresionantes. No nos esperábamos que la gente buscase tantos y tantos tipos diferentes de vino. Es más, el día de hoy me enteré de que habían tantos y tantas diferentes marcas, tipos de vino, etcétera, que incluso tomando una copa de vino al día, creo que no alcanzaba toda la vida para probarlos todos. Y la verdad es así, en el mundo del online, en el digital, la gente está buscando muchísimos vinos y lo que hoy os quiero mostrar es la forma en que la gente está buscando estos vinos. Es más, tenemos un índice que se llama volatilidad. Para explicárselos un poco más fácil, cuando vosotros hacéis una búsqueda en internet, por ejemplo, vino casero, o quiero comprar vino a casa, o gato con pelos, o comida para gatos, cualquier tipo de búsqueda en internet os da un tipo de resultado. Si esos resultados tienen anuncios, estamos hablando de Google, tienen anuncios, eso quiere decir que esos resultados tienen demanda. Esas palabras que introducís en Google tienen una demanda porque hay gente que está detrás creando contenidos o poniendo dinero para presupuestos de campañas de marketing. El índice de volatilidad para España en la industria del vino es de 4.2 hasta 10. Eso quiere decir que todos los días Google está cambiando los resultados de la industria del vino
Precisamente preguntábamos hace una semana atrás a John Mueller en Inglaterra, que es uno de los gurús de Google, y le decíamos, ¿cada cuánto Google cambia los algoritmos? Es decir, si Google cambia un algoritmo, puede ser que el día de hoy estés en la tercera posición de los resultados los resultados del motor de búsqueda y mañana estés en la página número 6. Por alguna razón, por esos cambios. Es por eso que es importante saber cuál es esa volatilidad. También tenemos que tener en cuenta que en toda industria online, y ojo, esto pasa para todas las industrias, el desafío es dar contenido relevante, es ser relevante. ¿Y qué es esa relevancia? Es tener la posibilidad de crear conversaciones con las personas, es tener la posibilidad de crear una marca. Y es aquí que os quiero presentar una pequeña reseña, que es lo que pasa hoy en día en todas las industrias. Hace una semana atrás estaba en Castellón en una conferencia de marketing para cerámicas, para la industria de la cerámica. Y estaban discutiendo lo mismo. Las cosas para la cerámica tienen que cambiar en el online y había muchas empresas que decían, no, si cambiamos lo que estamos haciendo va a ser un desastre para la industria. No podemos tener nuestras tiendas abiertas las 24 horas. La tienda online trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana. Sin embargo, hay empresas que sí están mirando el cambio como una oportunidad. El cambio significa ser diferentes. El cambio significa, si algo está funcionando, la típica respuesta de un alumno de universidad, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Valencia, donde estuve hace 3 semanas atrás, les decía, si hay un proceso de marketing que está funcionando bien, ¿deberíamos cambiarlo? Y ellos me decían, no, si algo funciona, no tenemos que tocarlo. No, eso era antes. Ahora mismo, en la etapa disruptiva del mundo del Internet, del mundo del online, lo que funciona hay que cambiarlo porque puede mejorar. ¿Quién sabe qué tipo de tecnologías van a salir el día de mañana? El cambio es oportunidad si estás listo y si estás preparado. Y como os veo a vosotros el día de hoy en una conferencia de marketing y vinos, creo que estáis dispuestos a compartir este mismo desafío, que es cambio es igual a oportunidad. Vale, ¿por qué hacer un análisis? Un análisis de una industria como el vino. Primero, nosotros ofrecemos datos analíticos para que podáis comprobar qué es lo que está pasando en la industria. Y como jugadores principales de la industria, como miembros activos de esta industria, tenéis que tener en cuenta qué es lo que está pasando a modo global para no hacer cosas diferentes, para no tener las manos en los dos ojos y decir voy a empezar en el mundo online. Porque ya hay reglas establecidas, ya hay un juego que se está llevando a cabo cerca de 18 años atrás. Lo que os voy a contar no es nada nuevo, pero es algo más interesante porque ha llegado ya a la industria del vino, la industria de la cerámica, la industria de las corbatas, a todo tipo de industria, el online está cambiando las reglas. ¿Cómo? Vamos a verlo primero. Quiero hablaros de la metodología, si hay desarrolladores. Os va a gustar un poco este tema. Los puntos claves, he escogido 6 o 7 puntos claves en los cuales nos hemos dedicado para este informe y las oportunidades. No solo os voy a mostrar datos, sino os voy a decir cuáles son las oportunidades que podéis utilizar con respecto a estos datos. Primero, hemos analizado 1000 sitios web, los más prominentes de la industria del vino de todo el mundo, los cuales tienen ya posicionadas 10.000 palabras clave. En España, si vemos un porcentaje de esto, hemos elegido solamente 10%, que son 100 sitios web españoles, que hemos visto que sí tienen por lo menos 10.000 palabras clave posicionadas. ¿Cuáles son esas palabras clave? Todas las relacionadas con la industria del vino, obviamente, comprar vino, vino tinto, vino blanco, etcétera, etcétera. Y hemos visto factores que son on-page, factores que afectan directamente la estructura de la página web, dominios de referencia, es decir, enlaces que tienen otros sitios web con esa página para ver cómo está la industria general, y datos de tráfico, de dónde están recibiendo tráfico estas páginas. Veamos. Y bueno, lo más importante, hay que tener en cuenta que cada palabra clave tiene una importancia permanente. Por ejemplo, si yo hablo de una palabra clave general y digo zapatos, es una palabra clave muy general que puede llevar, y precisamente la palabra clave zapatos tiene cerca de 2 millones de visitas mensuales,
que son muy genéricas. Porque si digo zapatos, hacen falta las siguientes preguntas, que son, ¿qué color? ¿De hombre o de mujer? ¿Para correr? ¿Para salir de noche? Hacen falta muchas preguntas, lo cual hace una palabra clave muy general. Es por eso que, y tienen un volumen de búsqueda muy grande. Si digo zapatos de correr rojos, ya estoy dando un poco más de detalles, pero si digo zapatos de correr rojos para hombre, ya sé exactamente lo que yo estoy buscando. Y los motores de búsqueda, en este caso Google, ya sabe cuál es tu intención. Tu intención es que quieres ese producto y te va a dar el mejor resultado. En el caso de nuestro estudio, hemos revisado los dos tipos de palabras clave. Lo que se llama la cola larga, que es toda la frase, zapatos rojos de correr de hombre. Es toda la frase. Y las palabras clave de cola corta, que son las palabras clave genéricas. En este caso, vamos a ver los dos. Primero, aquí, como os digo, la cola larga, lo que tiene muchas visitas. Todos vosotros que estáis aquí, seguro que daríais todo por estar en primer lugar con la palabra clave el mejor vino, o mejor vino de España, o vino número 1 de Europa, que son palabras clave geniales. Vosotros podéis escribir eso y ya hay empresas que están en primeras posiciones. Cuando yo voy a un restaurante, quiero el mejor vino de ese restaurante. Esa es la palabra clave de cola corta. Pero si tú quieres un vino para estar una tarde con los amigos, para hacer ambiente, ya te vas a ir a la cola larga. O si quieres saber la historia del vino en 1935 en la región de Castilla y León, también es cola larga. Y la verdad es que las palabras clave de cola corta, aquellas genéricas que tienen muchas búsquedas, quizás no son las mejores el día de hoy, porque no llevan a tener una conversión. Y es ahora que introduzco el término conversión, que es la venta final, que es que se inscriban a tu sitio web, es que hagan un pedido de vinos. Ese tipo de palabras clave, las genéricas, no te llevan a eso, quizás en un porcentaje mínimo, pero las que te llevan a una conversión, a una venta, a un envío, son las de cola larga. Veamos, las palabras clave han sido agrupadas por volúmenes de búsqueda y por nivel de competencia. Es decir, si yo tengo la palabra clave zapatos de correr para hombre rojos, seguramente voy a competir con Nike, Adidas, Puma. Ese es un nivel de competencia muy alto. Pero si voy a competir, si voy a escribir un tipo de palabra clave, voy a crear contenidos con zapatos para correr por las mañanas, rojas, voy a añadir otro tipo de formato a mi texto que especifique más o menos cuál es el sentido de mi empresa, ya voy a tener otro tipo de competidores. O es más, en algunos casos no voy a tener competidores y eso me da oportunidades. Pues bueno, este es el enfoque y este es el análisis que hemos realizado. Primero, es un análisis de correlación. ¿Cuántos visitantes están entrando de acuerdo a qué palabras clave y cuál es el formato de los sitios web específico? Aparte, hemos utilizado data mining con nuestros algoritmos de machine learning para poder entender de qué manera están reaccionando los usuarios. Cuando estamos hablando de data mining, estamos hablando acerca del comportamiento del usuario. ¿Cuánto tiempo está pasando en el sitio web? ¿Cuáles son los mejores los sitios, las páginas específicas más populares del sitio web y cuál es el tiempo de permanencia en el sitio web? Aparte, hemos utilizado algunos recursos como las herramientas que hemos utilizado para hacer este informe, que son RProject, MySQL y una tabla de Excel, que es lo más simple de utilizar. Pues bueno, vamos directamente a los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Para cada uno de los resultados os quiero dar diferentes ejemplos. Vamos con el primero. Seguridad HTTPS, seguridad web. El día de hoy quizás este es el elemento más importante, ya que estamos en mayo y si vosotros tenéis un sitio web, seguramente estaréis enterados de del nuevo reglamento europeo de protección de datos que va a estar en vigencia el 25 de mayo. Ya está un año que ha sido aprobado, pero va a entrar en vigencia el 25 de mayo de este mes. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, para no confundirlos, HTTPS. ¿Quién sabe lo que es HTTPS? Genial, nadie, 2, 3 personas, genial. Entonces lo explico así. Son 4 preguntas que tenéis que hacer. ¿Tu sitio web es seguro? 4 preguntas, 4 palabras. ¿Tu sitio web es seguro? Si tu sitio web es seguro, yo como desarrollador o como hacker, como vuestra competencia, si no tenéis HTTPS y tenéis HTTP, que es el protocolo de información de texto, yo puedo ingresar a vuestro sitio web
y puedo cambiar el nombre de los productos, puedo cambiar los precios de vuestros productos, de todos. Puedo añadir otra información que no sea real, yo puedo hacerlo porque ese tipo de protocolo no es seguro. Es muy fácil ingresar, siendo un hacker, siendo un programador, es muy fácil ingresar con ese protocolo y afectar vuestros datos. Se lo ha hecho con instituciones públicas, se lo ha hecho con bancos, se lo ha hecho con grandes empresas y se ha robado un montón de información. No sé si os acordáis, los últimos 5 años, los noticieros que decían, se han robado datos de 80.000 personas con sus cuentas de crédito, cuentas de tarjetas de crédito, se ha robado 500.000 datos de usuarios de Twitter, se han robado. Y es porque el código, el protocolo, era muy débil. Con este nuevo código de seguridad HTTPS, que la S es por seguridad, secure, ya no puede pasar eso, ya es mucho más complicado, ya es más difícil que venga un hacker y cambie todas las cosas. ¿Y qué es lo que le da al usuario? Y esto lo he visto en 2 de los sitios web que están en primer lugar en España, que no tienen el código HTTPS. A mí como usuario, esto me va a decir en Google, y esto va a aparecer, o ya está apareciendo, ya los debió ver, este sitio web no es seguro. Si me sale eso, si no tienes HTTPS, ¿qué es lo que haces como usuario? Pues me voy y no regreso más, porque seguramente que a esta empresa no le interesa mi seguridad. Y hemos visto que la industria del vino, de esos 1000 sitios web, que son los top de la industria del vino, hemos visto que el último mes la implementación del protocolo HTTPS es prácticamente de un, ¿dónde está? 76%. Es decir, falta un 24% para que sea un 100%. En otras industrias, para poner solamente un ejemplo, por ejemplo, en la industria bancaria, la implementación de código HTTPS en sus páginas es de un 98% a nivel global. Se entiende, están habiendo transferencias bancarias, se entiende. En la industria, por ejemplo, de las noticias, el mundo de la prensa, la implementación es de un 65%, lo cual, viendo un 76%, eso quiere decir que es algo relativamente bueno, es un nivel bastante alto. Eso quiere decir que hay gente que está trabajando detrás. Si tú no tienes el protocolo HTTPS implementado dentro de tu sitio web, pues seguramente no vas a tener mucho futuro. ¿Por qué? Porque aparte de eso, bueno, esto es lo que acababa de mencionar, que es impresionante que en la industria del vino, no pasa en muchas industrias, que se utilice este nuevo protocolo. El problema es que si vemos, este es un análisis global de todas las industrias, el problema es que si tú quieres estar dentro de las primeras posiciones de Google, y aquí estamos, primera posición, segunda, tercera posición, y quieres estar con las palabras clave de larga y corta cola, sí tienes que tener HTTPS. Los sitios web que no tienen HTTPS ni siquiera salen en los resultados de Google a día de hoy. Es decir, Google dice, no, este es un sitio web que no es seguro, no lo voy a mostrar en los resultados. Y tú puedes decir, ¿por qué estoy perdiendo resultados, posicionamiento? ¿Será porque no estás implementando HTTPS o porque solo tienes un lugar específico de HTTPS? El problema es migrar del protocolo HTTP a HTTPS, que eso lo tiene que hacer un profesional, alguien que sepa hacerlo como una agencia de marketing o un SEO con experiencia. Entonces, hay un enorme aumento en los sitios web que adoptan HTTPS. Es algo que ya está. No es posible competir, no es posible estar en el online con palabras clave de volumen alto y de volumen bajo si no tienes HTTPS. Claro, primer punto. Segundo punto. Dominios de referencia. Y quizás este sea el elemento más importante, lo tengo en segundo lugar, porque es el más obvio, y si lo voy a presentar de esta manera es para que lo tengáis claro. Cuando vosotros estáis creando un sitio web, no es solamente poner la página, los productos y la información, es hacer que la comunidad, todos los medios de comunicación, bloggers, forums, sitios web, directorios de empresa, es que sepan que existes. Cuando alguien hace una referencia a tu sitio web, se crea un enlace, y es lo que se llama backlink o link. Estos enlaces le transmiten la información a Google diciéndole que tu empresa es relevante. Y mientras más enlaces de este tipo tengas, mejor
posicionamiento vas a tener. Es decir, no es solamente crear el sitio web, sino es crear una coyuntura local o internacional que diga de qué se trata tu sitio web y que diga que vosotros sois referentes en vuestro mercado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mientras más enlaces tengas, como podéis ver aquí, mejor posicionamiento tienes. Si tienes solamente, como podéis ver aquí, 100 enlaces, 200 enlaces, y he visto empresas de vuestra industria en España que tienen 2 enlaces, que tienen 3 enlaces, que no estáis en este lugar, pero si tenéis cerca de 7.500, 8.000 enlaces, es genial. Y es más, este es un análisis global. Al hacer el análisis en España, he podido notar que el 40% de los sitios web en España tienen más de 10.000 enlaces. Esos enlaces son a periódicos, revistas online, blogs, incluso son a páginas, a foros de viaje, a sitios web de agriturismo, como estábamos comentando hace un instante. Es decir, con una buena estructura de enlaces, conoces bien quién está en tu mercado, puedes llegar a tener mejores resultados. El perfil de enlaces es fundamental para tener mejores posiciones. Os recuerdo, más enlaces, mejores posiciones. Primera, segunda, tercera posición, que es donde tenemos que estar. Aparte, las posiciones más altas correlacionan con los dominios de referencia más altos. Si tú quieres tener un buen enlace, primero tienes que tener una campaña de PR, tienes que tener buena relación con los medios de comunicación, aparte tienes que tener muy buena relación con los bloggers, ya sean en YouTube, Instagram o en cualquier red social. La capacidad que tengas de crear conversaciones, incluso si son menciones, sin un enlace, van a hacer que tu perfil delante de Google mejore mucho más. El número de dominios de referencia es muy importante. Y os voy a dar un número clave, es más, cerca del final de la presentación, os voy a dar el modelo ideal de un sitio web para vuestra industria. Entonces, los backlinks o enlaces de referencia siguen siendo pero muy importantes. Y los sitios web analizados, que hemos analizado, tienen un enlace que tiene una buena posición, tienen más de 3.000 enlaces, por ejemplo. Aparte, sin embargo, hay un pero. Sin embargo, no queremos mencionar que todas las empresas que quieran tener enlaces tienen que utilizar siempre una estrategia determinada para conseguir no el mismo tipo de enlaces, sino diferentes, diversificar. Y hay que tener un link building, lo que se llama construcción de enlaces, para poder tener tu empresa a flote. No es que tengas 100 enlaces, 1.000 enlaces, 3.000 enlaces, comprarlos, sino que tienen que ser diversificados, no solamente de una industria. Tercer punto, la longitud de contenido. ¿Cuántas palabras tiene que tener una página web? Es una pregunta que cualquier copywriter, creador de contenido, te va a decir. Necesito 500 palabras, 300 palabras. En la industria del vino, hemos podido ver diferentes tipos de resultados y hemos creado un parámetro específico para los creadores de contenido. Quizás esto tenga algún tipo de relación con los resultados que aparecen en Google. Por ejemplo, aquí, como podéis ver, en primero, segundo, tercer lugar, los sitios web que tienen más contenido tienen mejor posicionamiento. Es decir, si escribes más palabras dentro de un texto, hemos visto que hay cierta correlación con el posicionamiento web. Más texto, mejores posiciones. ¿Qué tal estamos en la industria del vino? Es ligeramente igual que la tendencia general, pero podemos ver aquí que mientras mayor sea el contenido, y estamos viendo para palabras clave de cola larga, palabras clave de cola corta, mientras mayor sea la cantidad de contenido dentro de una página, ya sea de producto, ya sea informativa, si incluso tienes una página de noticias, hemos sacado un producto nuevo, tiene que haber muchas palabras, más de 500 palabras. El número que hemos visto, y aquí están los datos, cuanto mayor sea el volumen de búsqueda, más largo será
el contenido. El diapasón de longitud del contenido para la industria del vino global, no solamente para España, está en las 750 a 2.200 palabras. Es decir, a nuestro modo de ver, hay mucha competencia en el mundo del vino. Hay realmente mucha competencia. Si esto lo trasladamos a cualquier otra industria, vamos a ver que, por ejemplo, si estamos hablando de cerámica, como lo hacía hace un par de semanas atrás, el diapasón de palabras va de 500 a 1.200 palabras. No hay tanto contenido, no hay tanta competencia. Pero en el mundo del vino sí hay que esforzarse para escribir contenidos más largos, más extensos. ¿Por qué? No es que nosotros lo digamos, es que nuestros algoritmos han analizado los sitios web de las empresas que están en las primeras posiciones y han visto que sus contenidos son más extensos. Tú no puedes permitirte ir al online y competir con contenidos que sean menor de ese diapasón. También, palabras clave en el título, palabras clave que sean visibles para vuestros lectores. Esto es algo importante y aquí os quiero mencionar algo que realmente es bastante curioso, que nos gustó muchísimo, y es cómo la gente en diferentes países buscan el vino. Y os quiero leer. Vamos a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una creatividad y una imaginación impresionante. El término más buscado con relación al vino en Estados Unidos es ¿qué es el vino? El segundo está ¿cuántas calorías hay en un vino? Estos son los tipos de materiales que buscan las personas. ¿Cuántas calorías hay en el vino rojo? Tercero, ¿cómo abrir una botella de vino? Cuarto, ¿cómo quitar manchas de vino? Y 5, ¿cómo hacer vino? Estados Unidos, vámonos al Reino Unido. ¿Qué preguntan ellos? Obviamente todo está traducido del inglés. Primera pregunta, ¿cuántas copas hay en una botella de vino? Segunda, ¿cuántas calorías hay en el vino rojo? Tercera, ¿cómo hacer vino? Cuarto, ¿cómo quitar manchas del vino de la alfombra? 5, ¿es saludable el vino rojo? Entonces, a través de estas búsquedas ya sabemos cuál es la intención de las personas, qué están buscando. Vámonos a España. En España la primera pregunta es ¿cómo quitar manchas de vino? Después, ¿cómo hacer vino casero? Después, ¿qué engorda más, el vino o la cerveza? Cuarto, ¿cómo hacer limonada de vino? Quinto, ¿cómo conservar el vino? Vale, en cada país hay cosas específicas, pero me gustó mucho qué pasa en Nueva Zelanda. 1, ¿cuánto azúcar hay en el vino? 2, ¿puedo beber vino con antibióticos? 3, ¿el vino rojo baja la presión? 4, ¿por qué Jesús convirtió el vino en agua? Al revés, ¿sí? 5, ¿se puede beber el vino de cocina? Y la intención en cada uno de estos países es diferente. Pero al mostrarles esto, os muestro cuál es la preocupación de las personas. Los volúmenes de búsqueda de estas preguntas son grandes, son 300.000, 500.000 personas que están buscando este tipo de información. Y si tú quieres estar posicionado, tienes que entender cuál es la manera en que las personas están buscando algo con relación a tu producto. Estar ahí dentro de los intereses de las personas. ¿Dónde se realizan más búsquedas online en el mundo? Vamos a ver, con el término vino rojo. El primer país, Australia. En segundo lugar, Reino Unido. Tercero, Irlanda. Cuarto, Nueva Zelanda. Quinto, Canadá. Sexto, Estados Unidos. Séptimo, Sudáfrica. Octavo, España. Noveno, Singapur. Décimo, Filipinas. No estamos contando aquí China, porque China sería en primer lugar de todos. Esto es el término de vino rojo. España no está entre los primeros lugares de búsquedas. Está Australia y Reino Unido. Ahora vamos a ver el término vino blanco. En primer lugar está España, segundo Reino Unido, tercero Australia, después Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, los mismos en diferente lugar. Estos son los países que más buscan términos relacionados con el vino online. No estoy hablando de países productores de consumo, estoy hablando de búsquedas mensuales acerca de términos del vino. Sería interesante crear material para ellos online. Y solo tenemos aquí prácticamente tres idiomas. Español, inglés, en Singapur creo que hablan chino, sí, mandarín, y Filipinas, filipino. Y entonces,
¿Cuál es la relación de las palabras clave que están en el título? Hemos visto que no tiene mucha importancia. Como podéis ver aquí, si tienes palabras clave en el título, no tiene correlación con el posicionamiento. Es decir, si tú estás buscando crear contenidos con la palabra clave, ¿qué es el vino? Si la pones en el título o no es relevante para los buscadores. Lo más relevante para los buscadores es la cantidad de contenido que estás escribiendo con relación a ese tema. No que la tengas en el título. Como lo puedes ver aquí, comprobado. Porcentaje de rebote. Y aquí ya nos vamos más a la experiencia de usuario. ¿Qué significa el porcentaje de rebote? Significa que yo por alguna razón estoy haciendo una búsqueda, me interesa comprar vino, me interesa informarme sobre vino, me interesa conocer algo más sobre vino, realizo la búsqueda y caigo en vuestro sitio web. Por alguna razón he llegado a vuestro sitio web, independientemente de la posición en que estéis ubicados. Llego a vuestro sitio web, leo rápidamente qué contenido tenéis, qué es lo que estáis ofreciendo. Si me interesa, me quedo. Si no me interesa, me voy. Hay una métrica que va por segundos, va por minutos. ¿Cuántos segundos una persona tiene que estar en tu sitio web para que tu porcentaje de rebote sea una buena? Vamos a verlo. Primero, la tasa de rebote aumenta después de la tercera posición. Es decir, si no estás en las primeras 3 posiciones de Google, la gente simplemente ingresa a tu web y sale, ingresa a tu web y sale. Pero si estás dentro de las 3 primeras posiciones, la gente se queda en esas posiciones, se queda más en esos sitios web. Y esto estamos hablando en términos de segundos. ¿Cuánto tiempo necesita la gente para ver un sitio web? Si hablamos de la industria del vino, es un poco alarmante que el 75% es la media de la tasa de rebote en la industria del vino global. Es decir, la gente no se está quedando mucho tiempo en estos sitios web porque no ofrecen mucha información, no es muy interesante, no tienen muchos datos para captar eso que hablamos al principio, que es la atención. Mientras más atención haya, mientras más videos, infografías, estudios, cosas para que la gente pueda quedarse en vuestro sitio web. No solamente en la primera página, sino irse a otra página, revisar esta otra página, hacer una gamificación, ver un concurso, ver un programa de descuentos, hacerse afiliado, comentar con otros la experiencia, participar. Mientras no tengas este tipo de estrategias online con tu sitio web, la tasa de rebote va a ser una de las más altas en cualquier industria. Es decir, mi sitio web, mi vino es el mejor del mundo y de todo eso se trata tu página web. Esto no le interesa a la gente. La gente lo que le interesa es estar activa y fidelizarse de alguna manera si tú permites que la gente se fidelice. Esta es una nota alarmante porque es una de las tasas de rebote más altas que hemos visto en cualquier industria. Entonces, la tasa de rebote es menor siempre para las primeras posiciones. Si estás en la primera, segunda, tercera posición de Google, la tasa de rebote es menor. Posibles las razones que hemos visto, quizás sea la confianza hacia los dominios que tienen marca, que tienen potencia de marca, que tienen conversaciones, quizás sea que el contenido sea más relevante o quizás sea que esas páginas se abren más rápido. Algunas ideas. ¿Qué más? Vale, la tasa de rebote nos indica que los usuarios no están comprometidos con tu sitio web o marca. Mientras menos tiempo pase una persona en tu sitio web, menos compromiso hay con tu sitio web o con tu marca. Eso está claro. Entonces, tiempo en el sitio. Que esto ya es un poco más centrado también en la experiencia de usuario. ¿Cuál es el tiempo que una persona necesita estar en tu sitio web para que sepas que está reaccionando, para que sepas que tienes la oportunidad de ofrecerle algo que pueda hacerle cambiar? Vamos a ver, por ejemplo, que el tiempo en el sitio web es muy importante casi para toda la primera página de resultados de Google. De la posición 1 a la posición 10. La primera página es muy importante, todas esas posiciones, para que una persona permanezca en tu sitio web. ¿Cómo? Esto es lo que pasa en la industria del vino. Son solamente 3 minutos los que una persona está en un sitio web relacionado con la industria del vino. 3 minutos, vale, tú dirás, es mucho. Pero si contamos el tiempo que la persona está viendo tu sitio web, viendo cosas relacionadas con otro sitio web, la verdad es bastante tiempo. Sí, lo es. Pero si vemos otras industrias, como por ejemplo, si vemos todas las empresas relacionadas solamente con el e-commerce, el tiempo que pasa una persona son 10 minutos. En nuestra industria, por ejemplo, de herramientas de marketing, la media son de 20 minutos.
3 minutos no te permite conocer o relacionarte o afiliarte o ser leal a una marca. 3 minutos es, ¿has entrado? Vale, ok, hasta luego. 3 minutos es prácticamente nada en el online. Si tú tienes una empresa que está con una página web, esta sería una referencia muy importante que la tendrías que trabajar. Tú vas a tu Google Analytics, revisas cuánto es la media que una persona está pasando tiempo en mi sitio web. Si es 3 minutos, estás en la masa de los sitios web que lo están haciendo de esta manera. Entonces, ¿ahora qué? Con estas pautas ya podemos generar un sitio web que sea decente en términos de Google, que sea presentable para el usuario y que pueda llegar a tener mejores posiciones. ¿Cuáles son las oportunidades? Primera oportunidad. Estas son las señales de usuario que debería tener un sitio web el día de hoy. Primero, vamos a ver que el total de visitas debería tener cerca de unas 100,000 visitas mensuales. Si estás por debajo de eso, si revisáis vuestro Google Analytics, si estáis por debajo de eso, no tenéis posibilidades de competir. Visitas únicas, 65,000 personas afiliadas a vuestra marca, es decir, personas que sean leales, que estén relacionadas con vuestra marca. Visitas directas, que os hayan buscado directamente porque ya conocen vuestra marca, 29,000 mensuales. Cerca de 30,000 personas que conozcan vuestra marca. Sé que hay empresas aquí que tienen mucho más, pero esto es lo mínimo para llegar a tener una empresa, un sitio web que tenga futuro. Páginas por visita, que revisen por lo menos 3.4 páginas cada persona que ingrese a vuestro sitio web. Tasa de rebote, un 49% está bien, casi el 50% está bien, no el 75%. El 75% de 10 personas se van casi 8 personas. No, si se van 5, vale, tienes un porcentaje de retención interesante. Tiempo en el sitio web, por lo menos 4 minutos, no 3 minutos. 3 minutos ya está por debajo de la media. 4 minutos estaría muy bien. Entonces, este es el perfil técnico que tendría que tener una página en la industria del vino el día de hoy para poder llegar a algún lado, no solamente para mercados locales. Si tienes esto solamente para España, genial, puedes ganar muchísimo dinero. Pero si quieres convertirte en una empresa internacional, esto es lo mínimo que deberías tener para internacionalizarte. Entonces, consejos. Primer consejo. Asegúrate que tu contenido sea lo suficientemente largo como para poder vencer a la competencia. Ya hemos visto el parámetro, que son de 750 palabras a 2,200 palabras. Si tienes menos, si tus páginas web tienen menos de ese contenido, pues puedes cambiarlo, puedes mejorarlo, puedes escribir más. Segundo, comprueba qué es lo que hace tu competencia. Tienes que ver realmente si tu competencia está utilizando o solamente SEO, promoción orgánica, promoción de pago, si tienen redes sociales, cuáles son sus fuentes de tráfico. Puedes ver todos estos datos con diferentes tipos de herramientas. Estamos en SEMrush, SimilarWeb, está Majestic, está Ahrefs. Cerca de 5,000 herramientas que están a vuestra disposición. Aparte, número 3, el link building de alta calidad, diversificado, páginas web en las cuales vas a conseguir menciones, ya sean bloggers, periódicos, revistas, forums, cualquier sitio web que tenga relevancia con tu producto. Es decir, si tú estás hablando de vinos, seguramente no vas a querer un enlace de una empresa que vende helados. Tiene que ser una empresa que esté relacionada con tu industria. Seguramente sociedad, literatura, grupos de vinos. Cuarto, migra a HTTPS. Si estás en HTTP, estás en un problema el día de hoy. Si no consideras esto un factor importante, te digo cuáles son las pautas para el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que va a entrar en vigor dentro de dos semanas, el 25 de mayo. Son 3 preguntas. ¿Qué estás haciendo con los datos que la gente está ingresando a tu sitio web? ¿Cómo has conseguido esos datos? Esto lo tienes que demostrar. ¿Para qué estás utilizando esos datos? Y a quién estás compartiendo estos datos.
Si tú no tienes esto ya dentro de tu sitio web el día de hoy, solamente tienes 3 semanas para hacer que tu sitio web sea seguro. O después vas a tener multas, penalizaciones, y esto solo pasa en Europa. Empresas que están en Estados Unidos ya han estado cambiando, y me imagino que si has entrado a Facebook, Twitter, Instagram las últimas 2 semanas, ya has recibido notificaciones de que aceptas estas nuevas políticas, términos y condiciones de nuestra empresa, aceptas que estamos utilizando tus datos para esto, ya has recibido esas notificaciones. Todas estas empresas ya están listas. Tu empresa está lista, empieza con HTTPS. Revisa las páginas con tasa de rebote alta, es decir, hay páginas que la gente ingresa y se va inmediatamente. ¿Por qué? Seguramente no son páginas muy relevantes, tienes que cambiar el contenido, tienes que averiguar qué es lo que pasa dentro de estas páginas. Si tu misma homepage tiene una tasa de rebote, la gente ingresa y se va a los 5 segundos, seguramente algo tienes que cambiar ahí. Sexto, los tiempos de carga de tu página son muy importantes. El tipo de tecnología que estés utilizando en tus páginas web afecta mucho la experiencia de usuario. Nadie quiere esperar por una siguiente carga de Internet. Y eso es todo. Muchas gracias.